para iniciar. Como tenemos pendiente, el día de hoy son las exposiciones sobre el tema que les indiqué, temporizadores. Entonces, aprovechemos el tiempo que tenemos para iniciar. No sé quién quiere iniciar. Si gusta, yo empiezo. Ya, comience Ceballos. Ya está habilitado para que comparta. Ok. ¿Me confirman si se puede divisar? Sí, sí se ve. Ya, ok. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, como teníamos previsto, el tema de hoy es temporizadores. Podríamos empezar diciendo que un temporizador es un dispositivo el cual se utiliza para controlar una conexión o la desconexión de un circuito. Todo esto es dependiendo del tipo de circuito al que se va a utilizar, sea este eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, entre otros. El funcionamiento de un temporizador se asemeja mucho a lo que es un relevador, ya que los relés, al recibir un pulso, inmediatamente cambian la posición de sus contactos. Y en cuanto a que los temporizadores, estos necesitan agotar el tiempo programado para intercambiar sus contactos. Las partes de un temporizador. Bueno, podríamos decir que cada temporizador está construido con piezas totalmente diferentes, ya que estas no tienen la misma construcción, ni tampoco un principio ni funcionamiento. Como por ejemplo, un temporizador mecánico está constituido por resortes y engranes, mientras que un temporizador eléctrico está constituido por capacitores, resistencias, circuitos integrados, etc. Aunque a pesar de todo esto, los temporizadores funcionan bajo el mismo principio, y es el de estabilizar un tiempo y cambiar de posición sus contactos. Entre los tipos de temporizadores, lo más común tenemos el que es a la conexión, el cual este temporizador recibe un pulso de activación, el cual comienza a recorrer el tiempo programado, y una vez que se cumple dicho tiempo, se activa o desactiva los contactos según sea el caso. El temporizador a la desconexión, funciona a la inversa, o sea, el pulso tiene que estar siempre activo, y cuando por alguna razón se interrumpe la señal, el temporizador comienza a contabilizar el tiempo programado. Cuando se completa el tiempo, se hace el cambio de los contactos. Si por alguna razón el pulso se vuelve a activar, antes de haber terminado el control, se resetea hasta que vuelva a fallar el pulso. El pulso de un solo pulso. Este temporizador se lo puede clasificar como uno de memoria, ya que solo puede recibir un pequeño pulso momentáneo sin importar la longitud de el cual se activa en un tiempo programado. Para volver a repetir el ciclo de activación, se necesita enviar de nuevo la señal de activación. Y pese a que los temporizadores se clasifican por su funcionamiento, existen diversos tipos, y estos sirven para una aplicación específica. Como por ejemplo tenemos el temporizador neumático. El funcionamiento del temporizador neumático se basa en la combinación de tres elementos neumáticos, que son una válvula con retorno por muelle, una válvula estranguladora antirretorno y un depósito de aire. Primero se encuentra la válvula estranguladora, y esta tiene como función regular el caudal de aire que está entre el depósito. Entre más cerrado esté, más tiempo tarda en llenarse. Una vez que se llena, la otra válvula cambia de posición, indicando que el temporizador terminó de contabilizar el tiempo.
El temporizador electrónico tiene como funcionamiento el de temporizar. Este temporizador está basado principalmente en la carga y descarga de un capacitor electrolítico mediante una resistencia eléctrica. Una vez que el tiempo programado por la resistencia se estabiliza, se hace el cambio de los contactos a través de un electroimán, exactamente igual al funcionamiento de un relé. El temporizador de motor sincrónico. Este está constituido por los mecanismos que se utilizan en la relojería, pero a diferencia, estos son accionados por pequeños motores eléctricos. También cuentan con un clock electromagnético que, una vez que pasa el tiempo programado, se activa para cambiar los contactos de posición. El temporizador térmico está compuesto por una lámina bimetálica conectada a una bobina de un transformador, la cual genera un flujo constante de corriente eléctrica que hace que el bimetal se vaya calentando y por ende cambiando de forma hasta que llega al punto de desconexión o conexión según sea el caso que se esté utilizando. La temporización está dada por la curvatura de la lámina bimetálica. Aquí tenemos una pequeña simbología, son los símbolos de los contactos temporizadores y los símbolos de los bobinas o relé temporizadores. Como pueden ver, más o menos se pueden ir indicando, aquí tenemos un normalmente abierto, el símbolo de normalmente cerrado. En los contactos con retardo a la desconexión tenemos aquí el normalmente abierto, el normalmente cerrado, y el que ya me imagino que ya deben conocer es el contacto retardo a la conexión y desconexión. Igualmente aquí tenemos la simbología, como les decía, de las bobinas relés temporizadores. Aquí igualmente con retardo a la conexión, con retardo a la desconexión, y el que es con retardo a la conexión y desconexión momentánea al mismo tiempo. No sé si por cuestión de tiempo, profe, tengo un breve video más o menos para que les quede un poquito claro el funcionamiento. No sé si... ¿Qué tiempo dura el video? Disculpe. ¿Perdón? 2 minutos. ¿Qué tiempo dura? 2 Ya, minutos. póngalo. Sí, póngalo. No tiene audio. Comparte sonido de la computadora. No se escucha. Ponga a compartir sonido de computadora. Ya. Para un motor, para a lo mejor en una industria, alguna pausa de algún dispositivo en ¿Me confirma si se especial. escucha ahí? Sí, Necesitamos hacer adaptaciones con equipos y para eso tenemos este tipo de equipos. Este, por ejemplo, es un temporizador de perilla. Nosotros podemos regular qué tanto tiempo queremos que esté encendido. Tenemos también temporizadores que van directamente para Real DIN. Si se dan cuenta, igual tienen un potenciómetro para poder regular qué tanto tiempo queremos que esté encendido. Y lo más importante es que tienen diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, este tipo de temporizador nos da una escala de tiempo hasta de 10 días, dependiendo de la aplicación que nosotros necesitemos. Lo más importante para poder seleccionar un temporizador serían las funciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un temporizador en el cual nosotros energizamos. U vendría siendo lo que es la energía eléctrica, y en el momento de que recibe energía eléctrica, el contacto va a cerrar de forma inmediata. Únicamente va a estar cerrado por el tiempo que nosotros hayamos seleccionado en nuestra perilla. Yo aquí lo tengo ya conectado de forma automática. De hecho, lo conecté antes para que sea más fácil la explicación. Tengo nuestro temporizador, ya le seleccioné un rango de tiempo de 3 segundos por medio de un potenciómetro. En el momento que yo energizo, la lámpara va a prender de forma automática y únicamente va a estar encendida por 3 segundos y ahí se apaga. Cada que yo repita la operación, prende y se apaga.
Eso es una forma muy sencilla de un temporizador. Les voy a explicar esta otra aplicación. Igual funciona de la misma forma. Energizamos y mientras esté energizado prende, pero en este no es como en el pasado que apaga y ya no va a funcionar. Aquí si sigue el temporizador energizado, prende y apaga. En este caso prendería 3 segundos, apagaría 3. Prende 3, apaga 3. Así se va llevando la secuencia. Para esto necesito cambiar la configuración. Si se dan cuenta, es una programación muy rápida. Nada más cambié la función y va a ser la función que yo les comento. Aquí energizo, prende 3 segundos y apaga 3. Mientras siga energizado, va a seguir haciendo la misma secuencia. Esto sería siendo lo que es un temporizador. Muchas gracias. Listo. Bueno, esa es mi presentación. Gracias por la atención. Ok, bueno, entonces tengo unas cuantas preguntas que hacerle. A ver, primero, usted habló de algún tipo de temporizadores ahí, ¿no? ¿Verdad? Neumático, mecánico, eléctrico. Sí. De los que usted indicó en su exposición, quisiera saber en qué aplicaciones lo utilizaría. Por ejemplo, el eléctrico, ¿en qué aplicación lo utilizaría? El neumático, el electromecánico. Dependiendo el tipo de... ¿Dónde lo utilizaría? Sí, yo no lo utilizaría. Claro, o sea, por ejemplo, un breve ejemplo, como decía ahí mismo en el video, por ejemplo, el eléctrico se podría utilizar es el que se utiliza, por ejemplo, en los microondas, creo yo. Por ejemplo, el neumático, bueno, casi no sé dónde se lo puede utilizar porque nunca he visto ese tipo de temporizador neumático, porque imagino que se utiliza por medio de aire, ¿no? Pero creo que el que más se suele utilizar es el mecánico, que se lo podría utilizar bueno, así me doy. No recuerdo bien, pero no sé si tengo la idea, pero no recuerdo bien. Disculpe que se me desconectó el audio, no alcancé a escuchar. O sea, decía, profe, que, por ejemplo, como el video se podría apreciar, por ejemplo, el eléctrico creo que un ejemplo podría ser el que se utiliza en los microondas. ¿Ya? Por ejemplo, sí, o sea, podría ser un ejemplo, digamos. El neumático no tengo la certeza, porque casi no he averiguado mucho, investigado mucho sobre los compresores neumáticos, pero sé que se utilizan lógicamente con aire. No sé en qué área exactamente se utilizarán esos. Pero creo que también los mecánicos son los que más se suelen utilizar. En este caso, ¿dónde podría ser? ¿No? Se me va. Se me va y se me fue. No recuerdo bien, profe. Sí, Ya, ok, segunda idea. pregunta. Usted hablaba de una simbología, ¿no? ¿Verdad? Y de los temporizadores a la conexión y a la desconexión. En el caso de la simbología, ¿cómo se diferencia entre por ejemplo, un contacto auxiliar a la conexión y un contacto auxiliar a la desconexión? ¿Cómo se diferencia? Sí. Ya claro, ¿dónde se indico con el mismo? Esto se diferencia en cuanto a por ejemplo aquí, a la desconexión, perdón, a la conexión se lo puede diferenciar porque digamos, o sea, la diferencia entre a la conexión y a la desconexión, dicen, ¿no? Sí, en simbología. Ajá. Ya, bueno, aquí tenemos una simbología, pero acá también tenemos otra que es un poco más práctico para indicarle. Se me fue. ¿Dónde está? Ya, ejemplo este. No, este no, es de acá. Ahí sí está. Ya, por ejemplo, aquí tenemos... no lo puse. No lo puse aquí en la diapositiva. Pero ya, a la conexión los podemos diferenciar por
por la simbología, por ejemplo, la flecha está hacia la izquierda, mientras que la desconexión, la flecha está hacia la derecha. Y de ahí el resto de la simbología es la misma prácticamente. O sea, los símbolos. Como pueden ver, ay, no está bien. Como pueden ver, la flecha de indicación está en la conexión, está hacia la derecha y mientras que los otros están hacia la izquierda. Bueno, al revés. Me puse tan nervioso. No es por los números. No, pero los nombres son los mismos. Ya, tercera Entonces, pregunta. Ah, ahí veo 3 bobinas, ¿no? sí, Esa última bobina que está, la que está sola, ¿de qué tipo de temporizador es? la tercera, la que dice, Sí. ese de tipo con retardo a la conexión y desconexión. Ya. ¿Cómo funciona ese tipo de temporizador? A ver, ese funciona. Eh, esta sí la tenía. Esa sí la tenía. Conexión. Bueno, para no alargarle más la cosa, profe, o sea, eso funciona cuando el circuito de que estamos necesita de ambos. No me lo voy a inventar nada. No me acuerdo. Ok, gracias, Ceballos. Deje de Listo. compartir. Ok. Siguiente, Neiva o Billy, cualquiera de los dos. Ya, Profe, profe, yo voy. ya Ya, habían comparta dicho que yo nomás. voy. Simplemente le iba a decir, profe, yo le puedo exponer la próxima semana. Pero si está conectada, me dice que está en otra ciudad, pero está conectada. O sea, claro que me iba a ingresar, pero a clase, pero yo la verdad, profe, que he andado en esas políticas y estaba delegada y no tenía ni tiempo y yo ya tuve que irme de viaje a Santo Domingo y ya, pues, ya llegué, regresé tipo 5:30, llegué aquí. Y recién hoy día me estoy actualizando en todas las tareas que tenía que entregar. Yo también estuve en mesa ayer y mírenme aquí, estoy en clase también. Pero yo también, pues, profe, estoy en clase. La verdad es Y gratis, que, por eso le digo, y gratis. le soy sincera de que Póngale cero de una vez. Ay, mira, tú eres el menos indicado. Tú eres el menos indicado. A ver, ponga a Billy y luego hablamos ya. Primero ponga a Billy, a ver, por echamos el tiempo. Ya, Ponga a Billy. profe, yo tengo un inconveniente. Yo subí las diapositivas al aula virtual. Ya. Si Yo la puede comparto, la ponerla, comparto. si te puede Sí, sí, compartir ya. usted, porque yo estoy en el teléfono. Sí, deme un momento. Ok. Deme un momento. Cero pelado, Neyo. No sé si ya se puede ver en la página, si... Sí, profe. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se ve.
Desde que cargue, está cargando toda la nada positiva. Profe, disculpe, ¿cómo se llama? Mike que dice que se le puede dar paso. Ya inicia, Billy. Ya. Bueno, buenas noches con todos, compañeros. Bueno, estamos hablando del que es el tema de temporizadores. Un temporizador no es más que un dispositivo que se utiliza para controlar una conexión o desconexión de un circuito. Todo esto depende del tipo que puedan ser eléctricos, neumáticos, mecánicos o hidráulicos, etcétera. Ya. El funcionamiento y su simbología. En cuanto a su funcionamiento, se asemeja mucho a lo que es un relé, ya que los relés, al recibir un pulso, inmediatamente ellos cambian su posición en sus contactos, y en cuanto a los temporizadores, necesita agotarse este tiempo programado para intercambiar los contactos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ingresar una señal por uno de esos contactos y después de un tiempo va a mandar a cerrar al otro lado el contacto y así pasar la corriente o viceversa, mandarla a abrir. Ya, como podemos ver, tenemos ahí una simbología de cómo es el temporizador y cómo está la numeración de cómo debemos conectar sus contactos. Tenemos los tipos de temporizadores. Tenemos lo que es la conexión, que también son conocidos como los on-the-line, que cuando este temporizador recibe un pulso de activación, comienza a correr un tiempo programado, uno lo establece dentro del temporizador, y una vez que se cumple este dicho tiempo que uno establece, se puede activar o desactivar el contacto según la necesidad que tengamos del circuito. Tenemos un ejemplo en la gráfica, donde estamos viendo la señal de entrada, la salida y el tiempo de carga. Entonces, vemos que en la señal de entrada entra la señal sin voltaje, y a lo que sube crea el pulso y comienza a contar un segundo, 1.5, y cuando llega a 2, se activa una señal en la salida que hace que se active el temporizador. Los que tenemos también el que es a la desconexión, que vendría a ser conocido también como el off the line. Este tipo funciona a la inversa, porque el pulso que tiene que estar siempre activo, y cuando por alguna razón se interrumpe la señal, el temporizador comienza a contabilizar el tiempo programado. Cuando se completa el tiempo, se hace el cambio de los contactos. ¿Ya? No sé si me entendieron esta parte, pero ya. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí va a ingresar, el contacto va a estar cerrado. Entonces, cuando ingresa la señal, el pulso, lo que va a hacer es abrir después del tiempo que está programado en el temporizador. O sea, eso lo programa el usuario. También tenemos como el de un solo pulso. Ya, este temporizador se puede calificar como uno con memoria, ya que solo con recibir un pequeño pulso momentáneo, no importando la longitud de este, se activa en el tiempo programado. Y para volver a repetir el ciclo de activación se necesita enviar de nuevo la señal de activación. Por su funcionamiento, tenemos el temporizador neumático. El funcionamiento de este se basa en la combinación de 3 elementos neumáticos, que son la válvula con retorno por muelle, una válvula estranguladora antirretorno y un depósito de aire.
Este primero se encuentra la válvula estranguladora y este como función tiene regular el caudal de aire que entra en el depósito. Entre más cerrada este esté, más tarda en llenarse. Una vez que se llena, la otra válvula cambia de posición, indicando que el temporizador terminó de contabilizar el tiempo. Tenemos el temporizador eléctrico, que es el más usado y el más conocido en el medio de la electrónica y electricidad. El funcionamiento de este temporizador está basado principalmente en la carga y descarga de un capacitor electrolítico mediante una resistencia eléctrica. Una vez que el tiempo programado por la resistencia se contabiliza, se hace el cambio de los contactos a través de un electroimán exactamente igual al funcionamiento de un relé. Hace el cambio respectivo. Tenemos el temporizador de motor síncrono. Este tipo está construido por los mecanismos que se utilizan en la relojería, pero a diferencia, estos accionados por pequeños motores eléctricos también cuentan con un clutch electromagnético, que una vez que pasa el tiempo programado se activa para cambiar los contactos de posición. Y por último tendríamos lo que es el temporizador térmico, que este temporizador está compuesto por una lámina bimetálica conectada a una bobina de un transformador que genera un flujo constante de corriente eléctrica que hace que el bimetal se vaya calentando y por ende cambiando de forma hasta que llega al punto de desconexión o conexión según sea el caso. La temporización está dada por la curvatura de la lámina bimetálica. Y eso sería todo en relación a lo que es mi exposición en lo que es temporizador. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, a ver, bueno, aquí habla de algunos tipos de temporizadores. Ajá. Sí, esa es la exposición que ha dado, ¿no? Como le Sí. indiqué a Ceballos, en base a la exposición, indíqueme en qué aplicación utilizaría cada uno de los temporizadores. Sí. Ya, por ejemplo, el temporizador neumático lo utilizamos bastante en lo que son sistemas de compresión de aire, lo que es, digamos, elevadores, lo que son elevadores neumáticos, lo que son en las mismas llanteras utilizamos este tipo de temporizadores cuando ellos pulsan, mandan un pulso, mandan a abrir o a cerrar válvulas para que aprieten o aflojen la llanta. No sé si se habrá dado cuenta de eso, percatado Ya, de eso. el electrónico. El electrónico, ese lo utilizamos comúnmente y bastante en lo que son las subestaciones, como para circuitos de iluminación, circuito tal vez para un motor que necesitamos que funcione un determinado tiempo y lo mandamos después a apagar. Este es el más utilizado, el electrónico es el más... ¿Cuál? Y el aquel motor síncrono. Ya, el motor, ya, este lo utilizamos como dice ahí, en lo que son circuitos de relojería, en lo que son, se me escapa el nombre de este. Básicamente, profe, esto se los ocupa en lo que son reloj para utilizar lo que es lo que es el tipo cronómetro, creo yo. ¿Y ahí el térmico? Ya, el térmico es el que se utiliza, utilizamos en las refrigeradoras, en las, ¿cómo se llama? En las neveras, en los congeladores. Ahí utilizamos este temporizador bimetálico. Ya. A ver, voy a poner un ejemplo. Usted me va a indicar cuál de los dos elementos utilizo y por qué. A ver, si yo tengo un sistema alumbrado público, por ejemplo, ¿no? Ya. O convencional, y todos Ya. sabemos que se controla mediante fotocelda o timer. Ya. ¿Usted cuál utilizaría?
¿El timer o la fotocelda y por qué? Ya, por ¿El criterio, temporizador o la fotocelda y por qué? sí, porque el timer es el temporizador, es lo mismo. Sí, sí. Ya, entonces yo utilizaría, para mi criterio, el timer, ¿Por qué? porque el timer, o sea, para mí, para mi uso, porque el timer usted lo coloca dentro de un tablero y se encuentra protegido, tiene que estar protegido. En cambio, una fotocélula se encuentra en lo que es en la intemperie y por ende tiene tendencia a dañarse más rápido que un timer. Ya, aparte de la protección, en sí el funcionamiento. Ya, el Primero funcionamiento tomar en cuenta solamente el funcionamiento. el funcionamiento del timer es mucho más rápido que la activación que la fotocélula. Ya. Sí, es más rápido el funcionamiento y yo determino, por ejemplo, lo puedo poner a las 6 de la mañana, que se apaguen y que se prendan a las 6 de la tarde. En cambio, con la fotocélula tengo que esperar que esté bien oscuro para que encienda. O sea, puede oscurecerse a las 7, 7:30 de la noche y recién van a encender los focos. Ok. Muy bien, Billy. Deje de compartir, Billy. Creo que estaba Michael por aquí, todavía ya se conectó. Sí, por aquí estoy. Ya, entonces, sigue usted por la exposición. Deje proyectar Billy para que proyecte Michael. No, porque usted está proyectando, profe. Ah, serio, disculpe. No me acordaba que ya estaba con ciudad positiva, ya. 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 Ahora sí, Michael. Si se acaba el tiempo, si se acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo. Ahí va el castroso del aula. Oh. A ver, vamos a ver, Michael. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Tema a tocar ahorita son los relés, los temporizadores. Principalmente, un ratito que no está justificando la... Bueno. No importa que no la esté justificando, ahí vamos a seguir. Los temporizadores. Es un aparato que censará una entrada y después de un tiempo específico de retardo que haya transcurrido, producirá una salida. Un relé temporizador también tiene un componente diseñado como para temporizar eventos de un sistema automatizado industrial, cerrado, abierto o contacto durante o después de un periodo ajustado. Los temporizadores, según su forma o el accionamiento, pueden ser on the line, que retarda la desconexión. Utilizado la excitación, un temporizador que recibe una señal y empieza a contar un tiempo, tiene programado al transcurrirse el tiempo al contacto cambiar de posición. Y así permanece mientras el contacto conserve la señal de excitación o de activación. Se emplea para realizar una función de un retardo a la conexión. Hablemos de un temporizador off the line, que es un retardo a la desconexión. El temporizador de baja recibe una señal y activa o empieza a contar el tiempo que tiene programado. Al transcurrirse el tiempo programado, el contacto cambiará de posición.
Esto se emplea normalmente para realizar una función de retardo a la desconexión. Tipos de temporizadores. Temporizadores a la conexión. Un contacto de salida se conecta después de un retraso a partir de un momento de desconexión. El tiempo de retraso se ajusta mediante un potenciómetro, sea normal o sea remoto. El temporizador a la desconexión, el contacto de salida, se conecta al instante de aplicar la tensión de alimentación de los bornes. En el momento de que se quede sin alimentación, se permite conectar durante el tiempo ajustado por el potenciómetro, el cual se desconectará al finalizar el tiempo establecido. Un temporizador térmico. Temporizador térmico. Estos actúan al calentamiento de una lámina bimetálica en el tiempo que determina por el curvado de la lámina. El temporizador neumático su función es basada en la acción de un muelle, el cual se comprime al ser la acción de electroimán o relé. Temporizador de motor síncrono. Esta actúa por medio de un